continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Estamos en Tribuna Política. El día de ayer anunciamos, hoy nos acompañaría en este set el señor precandidato del Partido de Unidad Social Cristiana, don Rodolfo Pisa. Así es que vamos a recibir aquí a don Rodolfo y darle los muy buenos días a nuestros compañeros de equipo, al señor Vladimir de la Cruz, a don Sergio Araya y a doña Argentina Artavia, que es un gusto tenerles acá con nosotros para poder aprovechar al máximo el tiempo y de una manera pues explícita llevar hasta su hogar la información y propuesta de este precandidato para que ustedes ahora en el mes de junio tomen las decisiones de por quién votar. Mañana, de una vez anunciamos, estará con nosotros el señor Rafael Ortiz. Así es que muy buenos días a todos y muchísimas gracias, don Rodolfo, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a todos los televidentes por seguirnos a través de la televisión, por las redes sociales. Muchas gracias de verdad también a don Sergio, a don Vladimir y a doña Argentina por acompañarnos. Bueno, don Rodolfo, una de las cosas realmente importantes y que todos de una forma u otra en política nos preguntamos es ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es realmente lo más importante que usted propone a los costarricenses y el por qué las personas deben de decidirse por Rodolfo Pisa y no por Rafael Ortiz? ¿Qué le propone usted? ¿Cuáles son esas diferencias? Lo primero tiene que ver con las condiciones personales, con las convicciones. Gobernar fundamentalmente es saber lo que se puede hacer desde las instituciones por una sociedad en un momento determinado, con las reglas de la democracia y con las reglas establecidas y previstas en la Constitución. Claro que supone un compromiso de reforma de Estado, pero también un compromiso de aplicar la institucionalidad y la legalidad vigente para recuperar la esperanza de los costarricenses. Esa es la primera condición. Me parece que sin ella todo lo demás se hace poco posible o se hace poco alcanzable. Y después vienen las propuestas de fondo. Este país tiene un nivel de desempleo altísimo. Compite con Venezuela en este momento en todo el continente americano por el nivel más alto de desempleo. Es más, tenemos un nivel más alto de desempleo que en la época de la crisis de principios de los 80. A lo largo y ancho de todo el territorio nacional, en cualquier nivel social, la principal preocupación de los costarricenses es tener trabajo, tener un trabajo decente. Y claro, hemos venido construyendo un conjunto de acciones que dificultan crear trabajo. En primer lugar, le hemos puesto trabas infinitas a los emprendedores. Es más, en los últimos años esas trabas han aumentado y se han multiplicado. Hoy abrir una peluquería, abrir un taller, abrir una pequeña finca, trabajar en la tierra, producir, tratar de exportar, tratar de abrir alguna actividad profesional se ha vuelto mucho más difícil, mucho más difícil. Hoy le hemos puesto más trabas al trabajo. Hoy le hemos dificultado y castigado, digamos, la creación del trabajo. Además nos ha faltado el impulso esencial de promover las actividades que generan trabajo. Yo lo he dicho en otra ocasión y lo digo en varias. El país también tiene que ayudar a que las empresas que producen y promueven trabajo tengan mayores oportunidades. 10 hectáreas de palma africana son importantes, pero generan muy poco trabajo. Tal vez 10 hectáreas de hortalizas, 10 hectáreas incluso de banano, generan más trabajo.
Entonces hay que promover aquellas actividades que generan trabajo, que le dan trabajo a la gente. Trabajo independiente, pero decente, como trabajo asalariado. El turismo, ahí tenemos un gran margen. Nosotros en este momento ocupamos menos del 60% de la capacidad turística está en uso. O sea, si nosotros aumentáramos al 80%, sin tener que abrir un solo hotel más o una sola habitación más, nosotros ahí tendríamos capacidad de tener 60,000, 80,000 puestos de trabajo. Este gobierno, en su Plan Nacional de Desarrollo, dijo que en estos 4 años, en su propio plan, dijo que crearían 217,000 puestos de trabajo. En diciembre del año pasado llegaron a 56,000, es decir, no se están abriendo puestos de trabajo ni siquiera en el 34 o 40% de lo que crece la demanda de trabajadores cada año. De esos más de 70,000 de costarricenses que llegan a su mayoría de edad y que están en la disposición de trabajar. Entonces el tema principal es el trabajo. Don Rodolfo, ¿qué le parece si nos permite hacer una pequeñísima pausa y regresamos con usted para que nos diga, en este caso, cuál sería su propuesta para lograr cumplir esas metas que de una u otra forma es una necesidad para los costarricenses? Hacemos una pausa y ya volvemos. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. El más completo resumen dominical está en la pantalla de Extra TV. Tiempo extra, de 7 a 9 de la noche. Lo mejor de la jornada del fútbol nacional e internacional. Reportajes y demás disciplinas deportivas. Tiempo extra, véalo por Extra TV. Manténgase enterado del acontecer de las diferentes disciplinas deportivas. Más Deporte TV. Sábados, 1 de la tarde. Aquí, por Extra TV. Muy bien, continuamos en esta mañana aquí en Tribuna Política con don Rodolfo Pisa. Y don Rodolfo nos comenta un poco el tema y la problemática que tenemos como país en el tema del desempleo y cuál es la propuesta. ¿Cómo cambiaría él, siendo presidente de este país, este problema? Bueno, en primer lugar, eliminando las trabas para crear trabajo. Seguir las 10 recomendaciones que planteamos en la Junta de Notables sobre eliminar tramitomanía y requisitos absolutamente innecesarios.
En Costa Rica abrir una pequeña actividad puede tomar 9 meses, 1 año y medio, en cualquier país, incluso en Nicaragua. Se puede durar 1 mes. Y entonces eso inhibe precisamente a los pequeños y medianos empresarios que no tienen capacidad para aguantar, inhiben la posibilidad o los lanzan a la informalidad, que no es el camino para resolver el problema mejor del trabajo. En Costa Rica hay 1 millón de costarricenses, más de 1 millón de costarricenses que o están desempleados o trabajan en la informalidad. Y eso que no estamos contando la cantidad de gente que ya renunció a hablar de estar desempleados porque se miden por encuesta de hogares. Entonces, en primer lugar decía eliminar trabas y apoyar el emprendedurismo. En segundo lugar, apoyar a las empresas que crean trabajo, que crean trabajos decentes. No es solo exigir el cumplimiento de la ley, también es crear la institucionalidad y las condiciones para que se cree trabajo. Y en eso las infraestructuras son esenciales. En eso el apoyo, por ejemplo, para una campaña para traer más y más turistas. ¿Por qué el turismo? Porque en el turismo puede encontrar trabajo desde el jardinero que antes trabajaba chapeando en la finca, hasta el contador o la psicóloga, el masajista, el profesional, el que maneja los caballos, el que lleva a los turistas a caminar por los senderos. Es una actividad que crea trabajo, que crea rápidamente trabajo para todos los niveles de la sociedad y donde se puede capacitar en menos de 2 meses a la gente. En tercer lugar, prepararnos y educarnos en y para el trabajo. Mire usted, en el INA a alguien se le ocurrió que la mayoría de los cursos había que tener bachillerato. Eso es un absurdo. El INA se creó para producir capacidades en las personas. Muchas personas, muchos jóvenes incluso, no pueden terminar el colegio. Claro que idealmente debemos promover que lo terminen, pero un 60% de la fuerza laboral de este país no terminó el colegio. Y si usted les exige que para llevar un curso en el INA tienen que tener bachillerato, los está condenando a no aprender oficios que permitan a la gente salir adelante. Yo me he topado recientemente en Ojancha, estuve este domingo, mientras hablaban del desempleo, se paró un muchacho y dice, mire, yo soy fontanero, yo aprendí fontanería en el INA y a mí me sobra el trabajo. Y tengo un carrito y tengo una familia. Bueno, imagínese que usted para enseñarle fontanería o para enseñarle electricidad o para enseñarle trabajos en el campo de la informática básicos, usted les exija un bachillerato. Probablemente la intención fue buena, sin duda fue buena, pero el producto no resultó bien. Decía también que en el ámbito de las actividades privadas es importante señalar prioridades para aquellas actividades que generan más trabajo. Porque hay actividades generadoras de trabajo y hay actividades que no. Entonces, no es que vamos a descartar las que no producen tanto trabajo, pero un Estado tiene que tener interés en que el mercado de trabajo funcione. No solo porque los trabajadores tengan la capacidad y la dignidad para llevar la comida a sus familias y mejorar su condición de vida, sino además porque todo nuestro sistema social, todo nuestro sistema de seguridad social está fundado en el mercado de trabajo, en las cargas sociales. Entonces es esencial para la caja, para las instituciones de asignaciones familiares, promover que haya trabajo y que el trabajo se inscriba. Y entonces ahí el ministerio, cuya tarea no ha cumplido, que es empezar el Ministerio de Trabajo, la primera condición es crear trabajo. ¿Por qué? Veámoslo así con toda claridad. Ya repito que más del 50% de la población o de los trabajadores de este país o están desempleados o trabajan en la informalidad. Entonces, todas las garantías sociales, todas las reglas del Código de Trabajo están pensadas para trabajadores que laboran en la formalidad. Poco ganamos, muy poco ganamos, garantizándole derechos a los trabajadores si más de la mitad de todas las personas que trabajan no tienen ninguna condición, porque tienen que pulsearla fuera del mercado laboral. Yo
he visitado barriadas populares y usted coge una manzana y ahí se topa gente que trabaja, gente con ganas de trabajar. Yo he estado en Tugurios y hace 20 años tal vez uno cuando tocaba las puertas lo primero que le pedían era un bono de vivienda. No digo que no necesiten la vivienda y lo siguen pidiendo, pero lo primero que le piden, lo primero que nos piden es trabajo. Y entonces sí, ahí hay varias acciones que se pueden hacer, ya señalé algunas. Me parece que en el tema de la infraestructura podemos avanzar significativamente. La infraestructura crea trabajo. En este país necesitamos gastar menos e invertir más, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha gastado mucho más, ha crecido muchísimo el gasto ordinario y prácticamente se ha congelado el gasto de inversión en infraestructura. Muy bien. Doña Argentina. Don Rodolfo, hay una palabra que muchos políticos utilizan con muchísima frecuencia y es ingobernabilidad. Que este país es ingobernable, que no se pueden tomar decisiones de manera ágil ni pronta porque la institucionalidad no lo permite. Estamos cansados también de escuchar diagnósticos de muchos, no solamente políticos, sino también de distintos sectores de la sociedad, donde dicen, bueno, los problemas son estos, estos y estos, pero muchas veces no se logran concretar las propuestas para solucionar los principales baches que tiene nuestro país. Usted tuvo la posibilidad, el privilegio, diría yo, de conformar una comisión de notables, y esto también es importante señalarlo porque no muchos ciudadanos en este país tienen la posibilidad de diagnosticar desde dentro, pero también la posibilidad de ofrecer propuestas. El documento producto de esas reflexiones se llamó Propuestas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense. ¿Podría usted decirnos, don Rodolfo, no solamente esas cosas que sobre todo a usted le caló profundamente descubrir en la institucionalidad costarricense, las propuestas, las principales propuestas, pero sobre todo, más importante aún, por qué esas propuestas no vieron la luz? O sea, no pudieron ser concretadas, a pesar de ser tan certeras y tan oportunas. Sí, efectivamente, yo tuve el privilegio de participar junto con don Vladimir de la Cruz y varios compañeros y otros 4 compañeros de Grandes Luces en esa propuesta. Por encima de las banderas de partido y con diferencias partidarias llegamos a muchas conclusiones. Hay más de 100 propuestas, más del 70% fueron consensuadas. Yo suscribo todas las que suscribí. Esa comisión tuvo una virtud esencial. Dedicó poco tiempo al diagnóstico y mucho a las propuestas, y son propuestas muy concretas, en todos los campos. El país tiene un problema de diseño institucional, sin duda, y hay que abordar el tema del diseño institucional. Pero gobernar es también lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. Hay al mismo tiempo un tema de liderazgo. Las dos cosas son esenciales. El liderazgo por sí solo, en un marco institucional entrabado, desgasta las figuras o el mismo liderazgo en simplemente en desentrabar o desenredar los nuditos de toda la administración. Pero también el mejor diseño institucional sin liderazgo difícilmente permite avanzar en el desarrollo. Son dos condiciones esenciales las dos. Ahora, la primera tarea de un gobierno es poner dos tablas. Una, cuáles son las reformas institucionales, legales o constitucionales que el país necesita y empujarlas, convencer a la sociedad, pero al mismo tiempo, en otra tabla, decir qué es lo que puedo y debo hacer con las leyes y las instituciones vigentes. Yo estoy convencido que la legislación y la institucionalidad costarricense permiten hacer muchas más cosas. En los últimos años también yo he visto una idea casi de lavarse las manos y tirarle todo el problema a la Asamblea Legislativa. Claro que la Asamblea tiene un papel esencial, pero hay una tarea que es fundamental del gobierno. Nosotros propusimos, por ejemplo, hacer reformas a la contratación administrativa.
Porque uno quisiera que en lugar de durar 1 año y medio en el promedio o 2 años en una contratación administrativa duráramos 9 meses. Sí, muy bien. Obviamente que es mejor durar 6 meses, 9 meses. Pero si sabemos que vamos a durar 1 año y medio, empezar el primer día. Yo con esa misma ley de contratación administrativa en la Caja Costarricense del Seguro Social hice más de 600 licitaciones. Claro que algunas hubiera preferido hacerlas 9 meses antes o 1 año antes, pero empecé desde el primer día. En lugar de quejarme del sistema, empezar a trabajar con las reglas del sistema. Hoy hemos puesto a funcionarios, a profesionales de salud, muchos profesionales de salud en la Caja que tienen una voluntad y un compromiso con los servicios de salud. Hoy gastan, muchos de ellos, más del 70% de su tiempo contratado llenando papeles y participando en comisiones. Hoy a los maestros se les exige cada día más llenar papeles y entonces además de la carga educativa, el estrés de estar luchando por sacar adelante a los muchachos y a las muchachas, que es su tarea principal, se le han agregado 20,000 estudios y 20,000 requisitos y papeles que claro que le quitan el tiempo necesario para dedicarse a la tarea en que está encomendada. Entonces, yo creo que también es un tema de actitud. Yo impulsaré todas las reformas que suscribimos en la Junta de Notables, sin duda. Pero al mismo tiempo, a toda persona que me acompañe como ministro, como presidente ejecutivo, y lo digo en cada uno de los grupos de Preparándonos para Gobernar, donde reunimos 30, 40 personas en cada uno de los 30 temas. Y venimos trabajando ese tiempo. Y gente de primer nivel. A cada uno les digo, no, mire, pero no me lave las manos. Si usted va a gobernar, empiece por trabajar con lo que tiene. Deje de decir que la culpa es de los mandos medios. Deje de decir que la culpa es de las leyes, deje de decir que la culpa es de las instituciones, reformemos lo que haya que reformar, pero a usted le dan unas condiciones y usted como jerarca tiene que trabajar con ellas. A partir de ellas, usted tiene que sacarle el jugo a la institucionalidad y la legalidad vigente. Si además puede cambiarla, miel sobre hojuelas. Pero mientras tanto hay que hacer la tarea. Pero además, perdón que lo interrumpa, don Rodolfo, es que esos mandos medios, esas leyes y esa estructura es a la que usted se va a enfrentar. Esa misma estructura, mandos medios y leyes que no permitieron que las propuestas de la Comisión de Notables se cristalizaran. Entonces, ¿cómo va a ser Rodolfo Pisa, siendo presidente de la República, en la eventualidad de que lo sea, para poder luchar contra esa estructura, esos mandos medios, para poder hacer lo que quiere hacer? En primer lugar, motivándolos y trabajando con ellos. Me parece que cuando yo he estado entrado en las instituciones, trabajo con el personal que hay, los he motivado, en lugar de ponerme a pelear con ellos, tengo que trabajar con ellos. Si son gente que tiene buena voluntad, la mayoría. Miren, mi experiencia en la administración pública, en los distintos niveles, yo no he estado tantos años, pero digamos que he pasado 13 años o 14 años. Mi experiencia lo que me dice es que sí, hay un 10-15% de gente que trabaja aunque no tuviera jefe, que llega temprano aunque no tuviera que marcar y se va más tarde porque tiene un compromiso natural, excepcional. Hay otro 10% tal vez que no le gusta trabajar, vamos a ser sinceros. Pero hay un 80, 75, 80% de gente que sí tiene ganas y que serían, como decía en el mío cita antiguamente, que serían buenos vasallos si hubiera buen señor, si hubiese buen señor. Que si un buen jefe los motiva y los pone a trabajar, harían mejor su trabajo, sin andar con un látigo, más bien motivando, trabajando, acompañándolos. Los que fallan, entonces acompañándolos. Miren, nosotros hemos distorsionado tanto el concepto de la evaluación. La evaluación no es un método para premiar o para castigar. La evaluación es un método para mejorar. Entonces, si usted cuando lo evalúan tiene carencias para enseñar inglés, entonces, bueno, ver qué hacemos para que ese profesor pueda enseñar inglés o lo reacondicionamos para otro tipo de cursos. La gente tiene unas grandes capacidades, todos tenemos inteligencias y capacidades para trabajar. Repito, por lo menos para la gente que tiene voluntad. Para mí la excepción es ese 10%. Pero en la Junta de Notables, para decirlo, también aclararlo, las propuestas son de reformas legislativas. Hay una parte de tarea administrativa que corresponde al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también tiene la capacidad de impulsar constitucionalmente reformas constitucionales y legales. Yo en eso no descarto eventualmente un referendo, pero
pero después de hacer un esfuerzo de concertación entre grupos políticos. Yo creo en un sistema más parlamentario, un sistema donde el presidente tenga una relación con los partidos políticos, con las fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa, para llegar a acuerdos. Yo lo puse en varios artículos al iniciar este gobierno. Nosotros pusimos sobre la mesa al iniciar, estos son nuestros 15 grandes proyectos. Pónganos el gobierno sus 15 grandes proyectos, pónganos el Frente Amplio sus 15 grandes proyectos, pónganos el PLN, pónganos el Movimiento Libertario sus 15 grandes proyectos. Bueno, si el gobierno pone, como es natural, pues uno diría, bueno, hombre, tal vez 10 de esos proyectos los podemos avanzar y decir, bueno, estos 5 no va a ser posible. Pero comprometerse, pero al mismo tiempo, si usted tiene 15 proyectos, decir, y usted es de oposición, hombre, pero aquí hay 5 proyectos que valen la pena, aunque no sean de su partido. Trabajémoslos juntos, porque todos también, yo creo que las negociaciones están fundadas en una idea básica que es ganar, ganar. Todos en una mesa tienen que sentirse ganadores. Si todos los que participan en un proceso de diálogo no sienten que van a ganar, no ganar personalmente, no para beneficios personales, no, porque cuando usted va a pedir el voto a una población, usted tiene unos compromisos con esa población, con unos valores, y usted impulsa unos proyectos, no solo un puente, no solo una escuela, también impulsa que mejore las condiciones de trabajo, también impulsa que haya menos trabas, que se mejoren los servicios de salud. Entonces, si usted a la hora de sentarse, usted no ve que se responden esas naturales condiciones que además van a beneficiar al país, la gente dice, ¿por qué me voy a sentar? Entonces yo creo que sí se puede avanzar, no todo. Yo no garantizo que no va a haber problemas. Las sociedades democráticas generan discusiones, generan discrepancias, pero al final descubrimos lo que nos une, no lo que nos separa. En la última campaña a mí me tocó repasar los planes de gobierno de 5 partidos, porque tenía que ir a los debates y cumplir mi tarea. Y yo descubrí en todos ellos que más del 60% teníamos coincidencias, que teníamos en un 20% pues propuestas diferenciadas, pero que no eran contradictorias, que estaban en un lugar pero no estaban en el otro. Y claro, había un 20% donde había propuestas más difíciles, porque sí eran contradictorias unas a las otras. Bueno, pero si avanzamos en ese 60% y si avanzamos en el 20% de ideas complementarias, si nosotros tenemos una propuesta de cuellos de botella, si nosotros tenemos una propuesta de poner límites a los salarios y a las pensiones de lujo, digamos la unidad, que fue la primera que planteó el tema desde inicio del 2014. Es más, yo redacté ese texto y lo presentamos a la prensa. Si nosotros tenemos esas propuestas y la mayoría están de acuerdo, bueno, avancemos esas cosas. Y después, si el Frente Amplio tiene una buena propuesta, bienvenida. Y si el Partido de Liberación tiene otra propuesta buena, bienvenida. Y si el Partido Movimiento Libertario tiene una propuesta buena, por ejemplo, en la legislatura pasada ellos habían planteado el tema de la titularización de las tierras, por ejemplo, en las zonas y en los precarios. Bueno, eso es una buena idea, no importa quién la proponga. Este país tiene que avanzar a partir de acuerdos, pero de acuerdos transparentes, sin negar nuestra condición natural. Creo que eso no va a eliminar la discrepancia. La democracia está fundada en propuestas a veces encontradas y discrepancias fuertes, pero creo que podríamos avanzar muchísimo en esos temas. Tenemos el tema de la criminalidad, ahí tenemos muchas capacidades. Vean, ese es un tema que se las trae y que estoy segura que todos los costarricenses van a estar ahí en la expectativa para ver cuál es su punto de vista. Hacemos una pausa y regresamos para que don Rodolfo enfoque ese tema y don Sergio y don Vladimir pregunten en esta mañana. Ya regresamos. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor.
este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo. Rincón Taurino se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde. Un espacio dedicado al arte taurino y equino. Entrevistas, montadores, ganaderías, cabalgatas y muchas sorpresas más. Solo por Extra TV, el canal del pueblo. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Muy bien, continuamos y bueno, antes de que don Rodolfo nos ayude a comprender un poco sus puntos de vista en el tema de seguridad, vamos a escuchar qué pregunta don Sergio y por favor don Vladimir para que vaya sumando al tema y entonces lo tome de una vez. Don Sergio. Sí, básicamente dos cosas muy puntuales porque por razones de tiempo es difícil explayarse mucho. Vamos a ver, lo primero es que bueno, se ha venido planteando de que en el contexto nacional da la sensación de que la convención del PUSC no calienta lo suficiente como para despertar pasiones, probablemente porque lo estamos comparando con lo que vivió Liberación Nacional escasos 2 meses atrás. Evidentemente ustedes, y en una estrategia que me parece muy prudente, tratan de no generar chispas en los enfrentamientos cara a cara que han estado sosteniendo, tratando también de vender, y me parece, reitero, muy lógico, la idea de que tras el 4 de junio van a integrarse en una sola fuerza política liderada ya sea por usted o por su contendor. Pero pensando en que el Partido de Unidad lo que tiene en este momento es una, diría Gustavo Araya, otro compañero, una feligresía de aproximadamente un 10% del total del padrón electoral, y visualizando que el partido ha considerado que esta convención es para la totalidad del país, toda vez que están usando el padrón electoral nacional, es importante, usted ha venido planteando una serie de propuestas, muy atinadas probablemente todas ellas, pero que para el, digamos, elector común todavía cuesta diferenciar de lo que han planteado otros. Por ejemplo, José María Figueres planteó también la necesidad de crear muchos empleos. Me imagino que don Rafael Ortiz mañana dirá exactamente lo mismo, porque vivimos en este mismo país y todos tenemos muy claramente, por lo menos un sector tiene claro cuáles son los principales temas que ocupan y preocupan a las y los costarricenses. Pero en concreto, sobre todo pensando no en ese 10% que de una u otra manera ya está matriculado, ya sea con usted o con don Rafael Ortiz, pensando en el resto de la población a la que ustedes están exhortando a que vaya el 4 de junio a emitir el voto. ¿Por qué usted sí y por qué Rafael Ortiz no? Primer punto. Y lo segundo, para aprovechar mi espacio, más allá de lo que usted vaya a seguir planteando en las propuestas en materia de política pública que usted quiere impulsar, hay un tema, y es que de acuerdo a los mismos datos del Ministerio de Hacienda, el 95% del gasto público está totalmente comprometido, está amarrado en diferentes rubros que, por lo menos hasta donde decían las autoridades hasta hace poco, era poco viable flexibilizar. ¿Cómo, digamos, o le pregunto, se manejaría usted solventemente con ese otro 5% que queda disponible? ¿O trataría de hacer alguna reforma en esa línea que usted hablaba, de ir administrando lo que hay y tratando de corregir lo que debe de corregirse para que justamente ese 95% varíe y tenga más maniobrabilidad el Poder Ejecutivo de turno para que efectivamente pueda, lo que usted decía, cumplirle a la gente lo que ha ido a ofrecer en la campaña?
Sí, bueno, en primer lugar sí tiene mucho más margen, para aclararlo, porque hay ahí como una idea nebulosa de que no tiene margen. Vea, en este gobierno se han aumentado los gastos públicos en un 34%, los gastos ordinarios especialmente, que no son los gastos de inversión, que no son los gastos de transferencias, no, los gastos ordinarios. Se han aumentado en un 34% con una inflación previsible del 3%. Para ponerlo en números sencillos, se han aumentado más de 800.000 millones de colones al año. Esos son 1.500 millones de dólares más cada año. Es decir, han aumentado 4.500 millones de dólares en el presupuesto. Eso es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque podrían haber, en lugar de haber aumentado 4.500 millones de dólares, podría haber aumentado 2.500. Sí, no es que hubieran tenido que bajar los gastos, es que pudimos haber contenido el crecimiento de esos gastos. Y en lugar de aumentar 800.000, podríamos haber aumentado 400.000, 500.000 millones de colones por año. Mientras para la red vial, para el arreglo de carreteras, en esos mismos presupuestos asignan 36.000 millones, casi los mismos de hace 4 años. Mientras el año pasado le bajaron 18.000 millones de colones a la policía. Eso a mí me parece un sinsentido y un despropósito en el manejo presupuestario. Lo digo con toda transparencia. Si un gobierno sensato, sin afectar derechos adquiridos de los trabajadores del Estado, sin reformar las leyes, sin estar ahí sacando trapo colorado y poniendo a los empleados públicos a pelear con los privados y en todo ese ambiente que crea una incertidumbre y una desmotivación. Sin ninguna de esas cosas hubiéramos podido tener en este momento al menos 2 puntos menos de déficit fiscal. Es verdad que este gobierno ha tenido mucha suerte. Tuvo una caída muy importante en los precios del petróleo. Desde hacía más de 30 años no pasaba. Tuvo una caída como nunca. Desde hacía más de 40 años que prácticamente las tasas de interés internacionales estuvieron en 0. Esa suerte que ha tenido este gobierno la vamos a tener los demás. Probablemente las condiciones del entorno no serán tan favorables. Pero en esas condiciones hubiéramos tenido un mucho mejor manejo de las finanzas públicas. Habríamos tenido mucho menos déficit fiscal sin haber ajustado ni una sola ley. Entonces, la propuesta nuestra, lo he dicho en varias ocasiones, yo no creo en los paquetes fiscales. No descarto la discusión de propuestas concretas, pero una por una, y viendo si vale la pena el impuesto, la simplicidad del impuesto de ventas, o digamos la capacidad de control del impuesto al valor agregado, pero sin aumentar las tarifas. Creo que sí, probablemente en el futuro vamos a hablar de eliminar algunas exoneraciones, pero no estar cargándole y diciéndole al pueblo que le vamos a aumentar al doble el traspaso del impuesto al traspaso de vivienda o de casa o de propiedades, al doble el impuesto del traspaso de los vehículos usados, que eso es lo que propone el paquete tributario, y que subir 2 puntos el impuesto de ventas o el impuesto al valor agregado, cuando eso afecta especialmente a la gente que más lo necesita. No, yo no creo que esa es la solución. Y entonces la solución es contener el crecimiento del gasto, no bajarlo. Y obviamente aumentar la inversión pública. ¿Por qué? Porque esa reditúa. Entonces sí, volver a tener, en lugar de 28.000 viviendas por año que se construyen en este país, 28.000, 30.000, 32.000, llegar a tener 40.000. ¿Por qué? Porque hoy han aumentado los tugurios. Hace 11 años en este país, cuando terminó el último gobierno de la Unidad, claro que había problemas, pero primero había mucho más seguridad ciudadana, había mucho menos desigualdad en los ingresos, había mucho más empleo, no había hacinamiento en las cárceles y no había déficit fiscal. Algo cambió y no tenía un entorno tan favorable. Entonces, claro que hay un margen de acción. Y hay que aprovechar ese margen de acción y ser estrictos en el manejo. Yo no creo en las terapias de shock. Yo no creo que un gobierno deba entrar a saltarlo todo y cambiarlo todo. Uno tiene que llevar parsimonia y tranquilidad a los sectores privados y a los sectores públicos. Decirle, vamos a trabajar. La principal tarea es recuperar la confianza y la esperanza de los costarricenses. Y sí hay un margen. Claro que uno podría querer
que tuviéramos un poquito más de margen. Pero uno tiene que trabajar ya con el margen que tiene, y tiene margen. Y podríamos aumentar la recaudación medio punto por año y llevar a 2 puntos más sin tener que hacer un paquete fiscal. Perdón, ¿es en ese estilo donde se van definiendo sus diferencias con respecto a don Rafael Ortiz? Sí, yo no sé cuáles son las propuestas de don Rafael, pero me parece que además tiene que ver con el estilo de liderazgo y la personalidad. Mira, a mí me gustan los equilibrios, yo no lo niego. Yo creo que en la historia triunfan las naciones que van haciendo ajustes cotidiana y permanentemente, pero gradualmente. Yo tengo un libro que se llama Seguridad Social no vetera, que es un lema que aplicaba también Monseñor Sanabria y Monseñor Odio también. Lo que significa es cambia pero permanece siempre, un pie mirando al futuro y también un pie respetando la historia, lo que hemos construido a lo largo de la historia. Usted no puede barrer una historia, usted no puede llegar y entrar a las instituciones a mansalva, a ver qué hace. Yo, cuando estuve en la institución, respeté todos los derechos adquiridos de los funcionarios, todos, el 100%. Fui muy estricto en no otorgar nuevos beneficios, en eso sí. Y así lo seré. Seré muy estricto en no otorgar beneficios ni privilegios, pero seré también muy claro en respetar derechos adquiridos, porque la sociedad tiene que tener seguridad, la gente tiene que empezar a trabajar tranquilo, mirar al horizonte y decir, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer como ICE para sacar las tareas pendientes? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos usar al ICE y al INCOFER, por ejemplo, para hacer la primera línea de metro? Ahí tenemos unas grandes oportunidades, empezar a mirar hacia el futuro. En el ámbito de la vivienda, ¿cómo podemos desentrabar hoy en este momento? Y eso tiene que ver con el agua. Una prioridad en este país es el agua. Bueno, eso se ha dejado. Y en el tema de la criminalidad me parece que voy a destacar otra vez algunas cosas. Mire, en estos últimos 3 años ha subido la criminalidad en un 50%, más de un 50%. En el 2013, hace 3 años, mataron a 411 personas, el año pasado a más de 621. Digo más de 621 porque el dato es del 29 de diciembre del 2016. A lo que va del año, vamos a tener todavía un aumento mayor de la criminalidad. Hoy, en el área metropolitana de San José, tenemos más probabilidades de que nos maten de que en la Ciudad de México. Hoy tenemos 4 veces más probabilidades de que nos maten en la ciudad de San José que en la ciudad de Nueva York. Bueno, el país tiene que enfrentar ese tema y tiene que tener una mano firme para aplicar la ley y una mano solidaria para apoyar y rehabilitar a la persona que cayó en la delincuencia. Y eso supone enfrentar el hacinamiento carcelario y tener centros de detención decentes, entre otras cosas para que los jueces y los fiscales se concentren en su tarea. Por supuesto que habrá, como propusimos en la Junta Notable, que descriminalizar conductas que se pueden resolver por vía administrativa. Construir en la zona marítimo terrestre podría ser una multa suficientemente intimidatoria para que nadie vuelva a hacerlo, o cortar árboles sin permiso, y no cargar los tribunales penales y los servicios penales de defensores públicos, de fiscales, que hoy prácticamente dejan de hacer su tarea, porque tienen tantas tareas, que en los delitos violentos, que son los que más afectan a la gente. Y por supuesto evitar las cosas que se han hecho en los últimos años. Por ejemplo, la propuesta que ha venido desarrollándose hace varios años de convertir en contravención los robos menores de 250,000 colones. Eso es un despropósito. Primero porque deja desprotegido a la pobre muchacha que cuando va a sacar del cajero automático la quincena con la que va a comer su familia, y si se lleva 150,000 pesos se los roban. No, eso no es un delito, eso es una contravención. No, es que también hay que pensar en la víctima. Y en el campo, a un agricultor que tiene 20 gallinas ponedoras, que le roben las 20 gallinas ponedoras, puede ser que cuesten menos de 250,000 colones, pero son esenciales. Eso es un despropósito, porque eso da una mala señal a la sociedad. Al mismo tiempo, tampoco resolver el problema del hacinamiento carcelario sacando masivamente privados de libertad. Hay un sistema para eso, pero cuando usted lo hace masivamente va a cometer errores.
Entonces hay que ser muy estrictos en la aplicación de la ley. Me parece que también debemos, y en eso debemos también convencer a los tribunales. El tema de la habitualidad y de la reincidencia es importante. La mayoría de los... en Costa Rica no es que hay tantísimos delincuentes. Lo que pasa es que delinquen todos los días. En un año tal vez delinquieron 70, 80, 90 veces. Y entonces lo que tenemos que es atender especialmente con los servicios de inteligencia y también poner especial atención a esos delincuentes habituales, a los que todos los días andan robando carteras en las ciudades, a los que todos los días tachan carros, a los que todos los días se meten en las casas. A los que detienen, don Rodolfo, a los que detienen y 2 horas después están fuera. Pero voy a decir algo más. Voy a decir algo más que es esencial, y en eso se lo debo a uno de los criterios del jefe de la Policía de Nueva York. Una de las reglas para bajar la criminalidad en Boston y en Nueva York, una de las reglas esenciales es no tratar de trasladarle la culpa a los demás. Muchas veces lo sueltan porque no se hace la tarea de crear y preparar bien el expediente. Entonces, una tarea no es solo detener, es hacer bien la investigación policial. Porque entonces si usted lo que quiere es lavarse las manos, digo, aquí les entrego 5 detenidos, pero los lleva sin expedientes, sin pruebas y sin hacer la tarea, y después sale a la prensa o sale a la sociedad y dice, no, es que el problema es que lo sueltan. Sí, claro que tal vez hay un poco de permisividad, pero lo esencial en eso es también que cada uno haga su tarea. Para poner el ejemplo concreto, lo que decía es, para bajar la criminalidad, la policía, una de las cosas que primero les exigió, no le echen la culpa a los jueces. Hagan ustedes su tarea. Don Vladimir, por favor. Rodolfo, el 4 de junio tiene usted la convención. Partamos de que usted es el ganador de esa convención, que usted va a ser el candidato a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana. El objetivo político de la campaña nacional es sacar al Partido Acción Ciudadana del gobierno, de la Casa Presidencial de Zapote. Ese va a ser también su objetivo, como partido y como candidato, sustituir al Partido Acción Ciudadana por el Partido Unidad Social Cristiana y sustituir al presidente Luis Guillermo, que no puede reelegirse, por usted como presidente de la República. ¿Por qué hay que sacar al Partido Acción Ciudadana del ejercicio del gobierno para que no continúe con otro gobierno de Acción Ciudadana, porque van a participar para ese propósito? ¿Por qué Rodolfo Pisa debe ser el presidente de la República? ¿Y qué le dice usted a los costarricenses de por qué deben ir a votar a la convención apoyándolo a usted? Porque Costa Rica se merece un gobierno mejor, mucho mejor. Porque solo señalar los 2 datos de los que hemos hablado, de criminalidad, solo señalar los datos de criminalidad, hay algo que no está bien hecho. Solo señalar los datos de empleo, hay algo que no está bien hecho. Solo señalar los datos que he señalado de déficit fiscal, de aumento en el gasto ordinario y de dificultad para construir grandes obras. De los 100 cuellos de botella que yo propuse en la campaña anterior, esta vez, tal vez en este gobierno serán 5. Y vamos a estar contentos. Lo que en cualquier parte del mundo es tarea de una municipalidad pequeña, arreglar una platina, un puente, aquí se convierte casi en la gran obra del Estado. Me alegra que así sea, pero es porque hemos perdido la capacidad de hacer obras y eso requiere un nuevo gobierno. Yo prefiero pensar más en quién debe entrar que quién debe salir. Yo no quiero ganar porque los demás lo hagan mal. Yo quiero ganar porque lo podemos hacer mejor. Porque hay tareas y problemas en este país. Si la situación del país fuera maravillosa, si todas las cosas funcionaran bien, yo no me metería en esto. ¿Para qué? Si las cosas funcionaran bien en este país, ¿por qué hacer este esfuerzo? A mí no me ilusiona sentarme en la silla del presidente. A mí lo que me ilusiona es qué voy a hacer desde la silla presidencial por resolver problemas de este país que no se han resuelto. Y no lo voy a resolver todo. Tampoco pido el voto engañando a los costarricenses diciéndole que vamos a resolver todo. Pero no es posible. Cuando yo estuve en la caja, cuando yo entré había más de 150,000 personas en lista de espera más de 3 meses. Se bajaron a 74,000. Es que ahora están en más de 650,000. 9 veces más. En lugar de haber disminuido, se ha multiplicado. Y eso pasa en todos los campos. Las cirugías prácticamente no han crecido en 15 años. Mientras en 4 años crecieron 20%.
Y sí, son cosas que se pueden hacer con los mismos recursos y con el mismo personal. Mire, en las pensiones del régimen no contributivo nosotros aumentamos, que son las pensiones para gente más pobre. Aumentábamos 5,000 el número de pensionados. No solo reponíamos la gente que partía para el cielo, sino también creábamos nuevos. ¿Por qué? Porque hoy hay más del doble de viejitos y hay incluso menos pensiones el año pasado que cuando yo salí de la caja de pensiones del régimen no contributivo. No se vale. No se vale. ¿Dónde están las prioridades? Creo que en esta materia, como en todo lo demás, a mí me parece que cuando uno, de vez en cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y usted por qué es social cristiano? Y se ponen a discutir si las etiquetas, si es liberal, neoliberal, socialista, socialdemócrata, social cristiano. Mire, está bien, hay unos principios guía, pero lo esencial es cuáles son los compromisos de la realidad. A mí me tocó el honor de impulsar la ley de protección al trabajador y impulsarla certeramente, negociar con cámaras y sindicatos para apoyar ese proyecto. Me tocó el honor de hacer la reforma más importante de la ley constitutiva desde que había nacido en los años 40 para ponerle dientes a la recaudación y mejorar sensiblemente la recaudación de la institución. Me tocó el honor de apoyar también la ley de paternidad responsable, de crear todo el sistema y la ley para las juntas de salud a lo largo y ancho del país, de desconcentrarle y darle autonomía a los hospitales que después las volvieron a centralizar y a quitarle autonomía. Me tocó el honor de apoyar incluso la ley de derechos de los asegurados y de los usuarios, mientras al mismo tiempo aumentábamos los servicios. Entonces, no porque al frente estuviera un genio, no, porque me paré en los hombros de gigantes. Por eso pude ver más lejos, como decía Newton. Porque aproveché las potencialidades que tenían los directores. En lugar de amarrarlos, los puse a trabajar en lo que ellos saben hacer bien y solamente ponerle las condiciones para que lo hagan bien. Yo por eso espero llegar al gobierno precisamente a hacer esas cosas. Que no hay pleito en el partido. Bueno, bienvenido. La política no tiene que ser un juego de boxeo. No tiene que ser una lucha grecorromana. Es una lucha de ideas, de propuestas, de experiencias, de capacidades. Y no solo de propuestas, porque usted las propuestas las puede bajar de internet y puede copiar las mejores propuestas del mundo. Lo que importa es la capacidad de esa persona cuando ha estado al frente de las instituciones y el conocimiento que tenga la institucionalidad pública. Y sí importa tener experiencia. Sí, yo he tenido la suerte de ser director de reforma del Estado y ahí están las cosas que hice. Muchas, incluso el reglamento de las Contralorías de Servicio. Pero puedo hablar de muchas más. Ahí está cuando trabajé en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cuando trabajé en la Asamblea Legislativa como ya muy carajillo, como asesor parlamentario. Ahí está mis sentencias cuando ejercí como magistrado. Y está mi vida privada. Y sí, yo no niego, porque en algún momento se ha desdibujado la idea de que es académico. No, yo me siento también muy orgulloso de haber sido profesor universitario, porque sé que la mayoría de los profesores universitarios también tienen un compromiso con el país. Lo que yo he dicho es que sí, no basta con ser profesor universitario para llegar a la función pública. Hace falta un conjunto de experiencias. Yo trabajo mucho más. Dirigí un proyecto en el sector ya más fuera de gobierno, un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana. Ese proyecto fue evaluado las 3 veces durante 8 años como el mejor proyecto de cooperación. No de Costa Rica, no de Centroamérica. Y pudimos avanzar cosas que no se avanzaban. Y pudimos hacerlo con cámaras, con sindicatos, y en el medio del debate sobre el Tratado de Libre Comercio en toda Centroamérica. Y se pudo demostrar que se puede avanzar incluso en medio del debate. Y esas experiencias son esenciales. Y me parece que eso es lo que deben esencialmente... Don Rodolfo, en un minuto, por favor, ¿por qué la gente debe ir el 4 de junio a votar por Rodolfo Pisa para que haga el llamado a la población? Tiene un minuto. Porque tengo un compromiso con los costarricenses. Porque quiero que este país
vuelva a levantarse y recuperar la esperanza. Porque sé lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en la sociedad costarricense. Porque estoy convencido de que podemos bajar la criminalidad, que podemos volver a crecer en el empleo, que podemos mejorar la igualdad, que podemos recuperar la confianza de los sectores privados y públicos y que podemos todos juntos sacar adelante la tarea. Este 4 de junio, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, en todas las escuelas de cada uno de los distritos del país, en las escuelas principales de cada distrito, de cada cantón del país, yo invito a los costarricenses a que participen en la convención abierta del Partido Unidad Social Cristiana. Todos tienen derecho a votar con tal de tener cédula. Solo pedimos en el orden ético 2 requisitos: ser honrados y compartir los valores del socialcristianismo. Muy bien. Brevísimamente, Rodolfo, porque a usted lo conocemos en el campo político, en el campo jurídico. Yo lo conozco también en el campo de la creación literaria y artística y cultural del país. Es una faceta poco conocida suya. Usted ha escrito libros de cuentos. Brevemente, ¿cuáles son? Bueno, yo he escrito muchos cuentos. Una novela corta, A la orilla del Tenire. Cuentos también, Manuel Piscuero y el cuento del papero, No te vayas a enamorar de mí. Ahora sale una segunda edición. José León Sánchez me hace el honor de hacerme el prólogo a esa obra y yo espero presentarle en estos días. Agrego un cuento más. Me parece que también los libros de derecho. Yo admiro a don Vladimir porque también es un autor literario y eso no le quita su condición académica y su condición literaria. No le quita, sino más bien que le suma. Por ejemplo, para ayudar a la administración pública. No, pero es que aquí estamos ante un candidato excepcional. Que sí. Don Rodolfo, muchísimas gracias. Don Vladimir, don Sergio, Argentina, mil gracias. Les esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana con un programa más de Tribuna Política. Señores, este es un espacio donde usted se informa, conoce y toma decisiones. Que pasen muy bien.